18:24. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz, pidió este lunes a la Comisión Legislativa de Enmiendas Constitucionales que archive el proyecto de reformas que elimina la atribución que tiene esa institución para la designación de las autoridades de los organismos de control. Según Cruz, el proyecto es inconveniente e inconstitucional, lesivo a los intereses ciudadanos y regresivo en materia de derechos. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y justamente para conversar sobre esto nos acompaña esta tarde aquí en los estudios de Notimundo el ingeniero Cristian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ingeniero Cruz, buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. En primer lugar, permítame hacer un saludo cordial a todos los ciudadanos que nos están escuchando por esta radio tan importante del país, y también reiterar el compromiso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para estar siempre presto a las inquietudes que tienen los medios de comunicación. Ingeniero Cruz, a pesar de que usted, uno de sus argumentos es que justamente se afectan de derechos constitucionales con este proyecto, justamente la Corte Constitucional emitió un dictamen favorable para que la Asamblea Nacional pueda modificar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana, es decir, esto ya fue revisado por la Corte Constitucional. En todo caso, ellos ya habrán revisado y se habrán dado cuenta que sí es procedente. Entonces, ¿a qué viene ahora sus argumentos de que se violan derechos, de que es regresivo, de que es inconstitucional? Permítame contestarle la pregunta y he traído justamente el informe de la Corte Constitucional. En el antecedente, en el inciso segundo, dice esto con la finalidad de que este organismo determine cuál de los procedimientos previstos en el capítulo 3 del título 9 de la Constitución corresponde a ser observado para la tramitación de la propuesta. ¿Qué quiero decir con eso y qué dice este documento de la Corte Constitucional? Que están haciendo la consulta sobre el procedimiento. Cuando yo me refiero a que es inconstitucional, me refiero a que está fuera de la Constitución porque el pueblo ecuatoriano por 3 ocasiones se ha manifestado de manera contundente que debe existir un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social independiente con estas competencias, y eso lo ha hecho en la Asamblea Constituyente del 2008. También lo ha hecho en la Consulta Popular del 2018. Y hace pocos meses, a través de las elecciones del 2019, por tercera ocasión, los ecuatorianos nos pronunciamos, más de 5.700.000 ecuatorianos, que debe existir un Consejo de Participación con estas competencias. Y eso hay que respetarlo. Ingeniero Cruz, en efecto, usted menciona lo que dictaminó la Corte Constitucional en cuanto al procedimiento para el tema de enmiendas constitucionales. Yo le pregunto a usted, lo que se busca es retirar las atribuciones nominadoras, en este caso las obligaciones que ustedes tienen, para volver a aquella metodología que se vivía en el pasado, que es elegir autoridades de control a través de estos consensos políticos, acuerdos que se llevaban en aquel Congreso que ya se conoce. ¿Cómo se designaban estas autoridades? ¿Es esto acaso lo que se persigue? Tal cual como usted ha manifestado, Diana, así se pretende hacer. Entendamos que en la actualidad las nuevas autoridades de diferentes instituciones son electas a través de un proceso creado con comisiones ciudadanas. Y estas comisiones ciudadanas son las que determinan la veracidad, las vedurías, los procesos, y son los ciudadanos los que están vigilantes de cada una de estas etapas. Con esta nueva enmienda se pretendería hacer una comisión tripartita, donde finalmente, luego de la selección de los mejores puntuados, en este caso, lleguen 10 postulantes a la Asamblea Nacional y sea la Asamblea Nacional, de manera discrecional, los que puedan elegir de estos 10 postulantes a cualquier autoridad, no necesariamente el mejor puntuado. Ahora, pero esto va a ser político. Ingeniero Cruz, sin embargo, a lo anteriormente dicho, las designaciones que pasarían justamente volverían, digamos, a la Asamblea Nacional. Tenemos que recordar que la Asamblea Nacional es el órgano de mayor representación popular.
Es decir, ahora, ¿qué sucede con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Está en manos de 7 personas que se elijan a las máximas autoridades de control del país. Y hemos visto que lamentablemente eso hasta el momento, desde que nació el organismo hasta el momento, hasta el día de hoy, eso no ha funcionado. No ha funcionado en la forma correcta. Entonces, ¿por qué el país tiene que seguirse arriesgando? Y no lo digo por ustedes, estoy hablando a futuro. ¿Por qué tenemos que poner unas designaciones tan importantes en manos de 7 personas? Permítame hacer una aclaración. Esta es su apreciación y yo la respeto mucho, pero no estoy de acuerdo. No es en manos de 7 consejeros. Es la voluntad del pueblo ecuatoriano, donde 5.700.000 ecuatorianos votaron por este consejo independiente y apartidista. Pero también le hago una segunda aclaración que es importante en este diálogo tan interesante que estamos desarrollando hoy. La Asamblea Nacional pretende asumir hoy por hoy una crisis, pretende asumir una representación, una de las competencias más importantes del Consejo, cuando tiene una aprobación muy baja de parte de la legitimidad de la ciudadanía. Pero independientemente de eso... Pero ninguna institución tiene una aprobación alta, ni siquiera el Consejo de Participación Ciudadana, Pero este nuevo Consejo de Participación Ciudadana ha actuado con independencia, con transparencia y defendiendo los derechos de los ecuatorianos. Lo hicimos haciendo veedurías permanentes, creamos un observatorio. En estos 3 meses que estoy y que tengo la oportunidad de ser presidente del Consejo de Participación. Habría que revisar las próximas encuestas en todo caso. Independientemente de las encuestas, es la voluntad del pueblo ecuatoriano la que se debe respetar. Esto no puede ser discrecional. Esto no es si nos interesa o no nos interesa. Aquí hay una legislación y hay una carta magna y esa hay que respetarla. Como yo cogí el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con ciertas limitaciones, con candados constitucionales, nos guste o no, tenemos que respetarlo. Y ahora las condiciones son justamente estas, las de defender a los ciudadanos y a la participación. Si nosotros quisiéramos, en este caso, la Asamblea Nacional elimina estas atribuciones, esto implicaría una asamblea constituyente porque estaríamos cambiando la estructura del Estado, porque esta función a la que usted representa y este organismo fue creado precisamente en la Constitución del 2008, donde se crea la función de transparencia y control social. Y para la designación de estas autoridades, como usted bien lo ha dicho, se vela por los derechos de participación. Yo tengo entendido, aclárelo usted a la ciudadanía, hay una comisión ciudadana, hay un grupo de veedurías también para la designación, quienes emiten el informe para conocimiento del Pleno del Consejo de Participación y posterior declaración de cuál es el representante del organismo de control. ¿Es así o hay una modificación? Supuesto. ¿Qué es lo que pasa ahí? En todo este proceso, en la actualidad, que designan las comisiones ciudadanas, son los ecuatorianos los que finalmente van a designar o van a establecer los procesos y los mecanismos adecuados. ¿Cómo se nombran esas comisiones, por ejemplo? Por ejemplo, para designar una autoridad se selecciona 5 ciudadanos de manera proba, transparente y objetiva, y viene un ciudadano de cada una de las funciones del Estado, es decir, 5 delegados de las funciones del Estado. Con estas 10 personas se establecen diferentes mecanismos de selección, de auditoría, de promoción, etcétera, que nos permite transparentar los procesos de la ciudadanía. Ahora, ¿qué es lo que se pretende hacer? Que sea la Asamblea Nacional a través de una comisión tripartita, es decir, los 5 ciudadanos representantes del pueblo ecuatoriano, 5 miembros de las funciones del Estado, 1 de cada función, y 3 más de las universidades. Con este grupo de 13 personas designarán a través de un proceso técnico 10 candidatos y finalmente será la Asamblea Nacional la que elija de estos 10 candidatos finales de manera discrecional al mejor o a la autoridad. Ahí viene la negociación política interna. Por supuesto. Esa es la percepción de los ecuatorianos. Eso es lo que los ecuatorianos han ido al Consejo de Participación a pedirnos que expresemos este malestar, porque no podemos permitir que cada 2 años, que cada 4 años se pretenda reformar las constituciones, modificar los reglamentos y querer reinventar el país cada 2 o 4 años. Es momento de hacer respetar con objetividad, con respeto, con prudencia,
con sensatez, pero siempre apegados a la ley y a la Constitución. Ahora, pero igual usted debe recordar que al momento existen dos procesos paralelos y no solamente para limitar en funciones al Consejo de Participación Ciudadana, sino para eliminarlo completamente, que justamente son los que lleva adelante el movimiento ahora y también el Comité por la Institucionalización Democrática. Ellos están en este momento recogiendo firmas para que se lleve a cabo el referéndum y ahí sí el pueblo podrá, ahí sí usted podrá decir, el pueblo dijo que nos quedemos o el pueblo dijo que nos vayamos, porque en ese caso obviamente el pueblo, los ciudadanos son los que van a decidir, no podemos olvidarnos. Totalmente de acuerdo y eso respetaremos. Hagamos una comparación. Ahora hay un grupo de personas que están recogiendo firmas. Creo que en actualidad 151,000 firmas. 151,000 firmas. Compensa más de 5.700.000 firmas y votos de ecuatorianos que en las últimas elecciones decidieron permanentemente que existe un consejo con estas competencias. Esperemos en primera instancia a ver si recogen las firmas. Y luego creo firmemente que el país y el pueblo ecuatoriano por cuarta vez defenderá sus derechos de participación, porque independientemente que nosotros seamos parte de este actual nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hay que ver a futuro. Esto nos permite modernizar la democracia. El Consejo es algo fantástico que nos permite, sobre todo, transparentar los procesos. El hecho que no haya funcionado como esperábamos los ecuatorianos no quiere decir que esté mal el Consejo de Participación. Quiere decir que por primera vez desde que se funde el Ecuador en 1830, tenemos un consejo independiente y apartidista. ¿Por qué considera usted que es tan importante mantener esta facultad cuando existen las otras dos funciones en caso de que se limitara y que esta facultad se le retirara al organismo? Existe la lucha contra la corrupción y existe ahí sí el tema de participación ciudadana, que lastimosamente este organismo, y no lo digo por ustedes, hablo en general desde que fue creado, no ha hecho absolutamente nada, ni por lo uno, ni por la lucha contra la corrupción, ni por lo otro, que es la participación ciudadana. Se han dedicado justamente a poner a dedo a las autoridades de control, que en ese momento quien estaba al mando les decía a quién poner, y eso es lo único que ha hecho. Pero el espíritu con el que fue creado justamente el organismo fue ese, que haya participación ciudadana. ¿Por qué más bien no encargarse de ser un verdadero organismo que represente a los ciudadanos y explotar esa facultad que es tan importante y que se podrían hacer tantas cosas ahí? Bueno, me ha hecho varias preguntas. Permítame contestarle la primera. ¿Por qué defender esto? Porque es el poder del pueblo ecuatoriano los que están manifestando que se debe hacer respetar la Constitución, y como demócrata, como ciudadano y como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mi obligación es que respeten la Constitución. Si el pueblo ecuatoriano decide en las urnas, en las próximas elecciones o cuando sea necesario, que debe restar parte de las competencias del Consejo o todas las competencias, por supuesto hay que respetar, pero son procesos jurídicos determinados por la ley y por la Constitución. Jamás nos podemos saltar, más aún cuando ahora se pretende violentar los derechos de participación de los ecuatorianos, más aún cuando ahora ha sido esta la conquista de peleas y de luchas sociales, de organizaciones sociales de años. Independientemente de esto, nosotros tenemos la posibilidad de construir un país diferente. Por eso les invito a ustedes, a los periodistas independientes, a sus medios de comunicación y a sus equipos de investigación, a que consolidemos equipos multidisciplinarios de veedurías para poder transparentar todo. Este nuevo consejo lo está haciendo. Ingeniero, respecto a la pregunta que se hacía, a ver, tal vez no ha existido un precedente importante en el que se demuestre el accionar del Consejo de Participación Ciudadana. En efecto, una de sus atribuciones es la lucha contra la corrupción, pero hay que tomar en cuenta que esa lucha contra la corrupción o los informes que se emitían a través de veedurías ciudadanas en el cual se identificaba tal vez algún delito de corrupción, pues ustedes no tienen el poder coercitivo necesario, sino que tienen que derivar a las instituciones de control precisamente para que ejerzan la facultad sancionatoria que corresponda. Entonces, en ese sentido, ¿no cree que también sería importante modificar
o reformar la ley de participación ciudadana para que ustedes tengan esa facultad, porque en el momento de que únicamente son conocedores de un hecho y no pueden sancionar, se quedan limitados y no se ejerce totalmente los derechos de participación. No necesariamente. Yo creo que con las leyes que tenemos, la Constitución y los reglamentos podemos funcionar perfectamente. Aquí es un tema de fondo. Y el fondo es que los políticos o las autoridades siempre tienen ese cálculo con miras a las próximas elecciones. Todo está casi listo en una mesa, debajo del tablero. Aquí, como participación ciudadana, tenemos que romper esto. Hemos visto que la derecha y la izquierda durante todos los años no han podido manejar una coherencia, un diálogo. Yo propongo la tercera vía, la de los ciudadanos, la de los ecuatorianos, sacar lo mejor de la derecha, sacar lo mejor de la izquierda, unirnos todos los ecuatorianos y salir adelante. No podemos estar reinventando, no podemos estar cambiando, por más que favorezca estas nuevas competencias y le dé mayor poder al Consejo de Participación. Como les dije hace un momento, yo soy un demócrata, soy un respetuoso de la Constitución y lo que debemos y tenemos que hacer es hacer bien las cosas. Aquí se necesita eso de manera inmediata y eso no se puede decir. Usted me decía que ha hecho este nuevo Consejo de Participación. Tenemos 23 vedurías listas. Hemos despachado por lo menos 7. Acabamos de hacer un observatorio ciudadano. Hemos puesto la casa en orden. Una casa que, como usted manifestó hace pocos minutos, estaba cuestionada. Y no por nosotros, sino por el actuar de diferentes plenos del Consejo anteriores. Pero bueno, yo tengo que hablar de aquí para adelante. Y este Consejo está trabajando en función de eso. Ahora, en las próximas semanas, vamos a elegir el nuevo superintendente de ordenamiento territorial. Y les invito otra vez a ustedes para que sean parte de este proceso, para demostrar al país y demostrarnos nosotros que sí podemos hacer las cosas bien. No se necesita ser genios ni brillantes, se necesita decisión y determinación. Además de eso, recordemos lo que pasó hace pocas semanas. Viendo nuestro actuar y dentro de las competencias, fui invitado por la ONU para el diálogo entre la ciudadanía representada por los hermanos indígenas y el gobierno nacional. Y les hago un acuerdo. Cuando el gobierno nacional sale e informa de manera pública el decreto 883, fue el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de mi representación, que fui a hablar con el presidente y le dije personalmente al señor presidente de la República: señor presidente, revise el decreto 883 y por favor utilice el diálogo y el mecanismo del Consejo de Participación para establecer ciertos nexos y participación ciudadana. El tiempo nos ha dado la razón. Justamente por eso, ingeniero, es que hace un momento yo le decía que en estas otras dos funciones, en participación ciudadana y en lucha contra la corrupción, ustedes tienen mucho por hacer. Realmente es, o sea, que el Consejo de Participación continúe, que no sea eliminado. Es una buena opción para poner en práctica dos funciones tan importantes, para justamente tener esa representación de los ciudadanos ante el Estado, para interceder, para intermediar, para lo que usted nos acaba justamente de dar un ejemplo, lo que sucedió ahora en los primeros días de octubre, porque ese es el espíritu en realidad con el que nació el organismo. Así es. Y más allá de esto, quiero el día de hoy aprovechar y mandar un saludo y una felicitación a quienes nos pudieron acompañar a la Asamblea Nacional, a los ciudadanos. Mire, esto ha sido una experiencia fantástica que la vida y Dios me ha permitido. Vivir momentos de confrontación, encontrar fuerza en la adversidad, ver en cada problema una oportunidad disfrazada, pero trabajar en función de país. Yo no voy a actuar como el resto de autoridades, donde echan la culpa a los anteriores. Mi responsabilidad, y por supuesto, pido a los medios de comunicación que sean muy exigentes conmigo y con el Pleno del Consejo, porque esto necesita el país. Trabajo, soluciones, acciones concretas y no excusas, y no necesitamos nosotros señalar con el dedo a una u otra institución para decir, porque no me dan recursos, porque no está pasando esto, porque la ley no nos permite. Yo creo que el país necesita líderes, el país necesita acciones, ciudadanos, autoridades, que trabajemos en conjunto. Por eso mi apertura siempre con las diferentes instituciones del Estado, siempre con respeto, pero siempre apegado a la ley y siempre defendiendo los derechos de los ciudadanos.
El hecho que seamos respetuosos, que seamos nosotros conscientes de que es el diálogo la base fundamental para encontrar las soluciones, no quiere decir que estemos de un lado o del otro. Bueno, siempre del lado de los ciudadanos. De esto, ingeniero Cruz, realmente hay que ser realistas de lo que sucede en la política, porque en el caso de que esto se apruebe y que la Asamblea Nacional vuelva a tener el mando en cuanto a la designación de autoridades, esto quiere decir que Contralor, defensor, fiscal, vocales del Consejo, entre otras autoridades, van a tener que ser designadas con ellos. Puede ser que a futuro nuevamente suceda lo que hizo el Consejo de Participación Transitorio, ¿no? Y se elijan autoridades nuevas con un nuevo gobierno, que ya tendremos próximas elecciones gubernamentales también, y nuevos asambleístas. Esto puede suceder, no se descarta si llega a pasar esta propuesta que se ha hecho de que la Asamblea tenga las atribuciones de elección de autoridades. Históricamente en el Ecuador se ha demostrado que si los actores políticos designan a las autoridades de control, sus decisiones estarán influenciadas por intereses de distinto tipo que no siempre son los de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Por eso tuve la oportunidad el día de hoy de estar ahí y conversar con los asambleístas y decirle a la presidenta, la señora asambleísta Elizabeth Cabezas, que debemos respetar la Constitución. Y yo no fui a defender una institución, fui a defender los derechos de los ecuatorianos, fui a que se respete sobre todo el mandato popular. Y eso tenemos que entender los ecuatorianos. El poder tener un criterio constructivo como lo están haciendo ustedes, sin ningún direccionamiento, de manera objetiva, es lo que nos permite modernizar la democracia. Y cuando tenemos este tipo de diálogos, nos permite aclarar e informarle a la ciudadanía que lo que tenemos hoy es un consejo diferente al resto de consejos. Lo que tenemos hoy es la designación de autoridades con una metodología participativa de los ciudadanos. Lo que se pretende hacer es cambiar las competencias de los ciudadanos a la designación de la Asamblea, que es netamente política. Ingeniero Cruz, tenemos que cerrar esta entrevista lastimosamente por una cuestión de tiempo, pero cuéntenos solamente en breves palabras cómo le fue justamente en esta reunión que tuvo en la Comisión Legislativa de Enmiendas Constitucionales que nos comentó que estuvo Excelente. esta tarde. Me fue muy bien, creo que luego de la presentación y los argumentos jurídicos y constitucionales que hice en la reunión con los asambleístas, ellos pudieron percibir seguramente la esencia mismo de esto, que es inconstitucional estas enmiendas, que debemos nosotros cambiar, que debemos dialogar, por supuesto, pero siempre en marco de la norma jurídica de la Carta Magna, pero sobre todo defendiendo ya la construcción y los intereses del clamor popular, que por 3 ocasiones se han pronunciado que deben existir este consejo con estas competencias. Y de querer hacer alguna modificación, hay la vía conveniente, que es una asamblea constituyente. Listo. Así es, temor a la asamblea constituyente, ¿qué es lo que sucederá? Estaremos pendientes a lo que determine la Asamblea Nacional precisamente sobre esta posibilidad de enmiendas y restarle las atribuciones. Creo firmemente, yo creo personalmente, permítame darles mi punto de vista, que luego de la intervención el día de hoy en la Asamblea va a actuar con prudencia, con sensatez y con sabiduría, y va a archivar este proyecto de enmienda de la Constitución. Bueno, estaremos pendientes de eso. Le queremos agradecer al ingeniero Cristian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Muchas gracias, estoy siempre a las órdenes. Cuenten con el Consejo en las competencias que nos permiten. Que tengan una excelente noche. Gracias, ingeniero.